Mueren 60 personas en Italia tras el naufragio de una patera. Más de 200 personas llevaban 4 días viajando desde Turquía en la embarcación. Estamos impresionados en Europa por el fallecimiento de más de 60 personas en el naufragio de un barco que zarpó de Esmirna en Turquía y trataba de llegar a Italia. Un nuevo episodio del drama de inmigración ilegal. La opinión bien pensante europea, desde el Papa a las ONGs, señalan a la dureza del corazón de los europeos, que cierran sus fronteras a gente que huye de la guerra o de la miseria. No podemos tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio inmenso. ¿Pero es esta versión buenista la explicación correcta? Tengamos presente que la mayoría de los inmigrantes que llegan de forma ilegal a España y a Italia, que son marroquíes, argelinos, pakistaníes, egipcios o senegaleses, no huyen de ninguna guerra y tampoco están muriéndose de hambre. A mediados de febrero, la Guardia Civil desarticuló a una banda que traía inmigrantes desde Argelia a Murcia y Alicante. La mafia cobraba a cada persona un mínimo de 5.000 euros por el viaje. Semejante cantidad de dinero no la tiene un muerto de hambre. Se trata de inversiones que hacen las familias enviando a un varón joven a Europa para que luego pida el reagrupamiento familiar, o si encuentra trabajo, envíe dinero de vuelta a casa. El primer ingreso del Estado marroquí son las remesas que envían marroquíes desde Europa. Además, este tráfico de personas, que acaba en tantas muertes en el mar y en el camino, no sería posible sin la colaboración de las autoridades de los países de donde zarpan estas embarcaciones: Marruecos, Argelia, Turquía o Mauritania. De esta nueva esclavitud sacan beneficio funcionarios corruptos en diversos países y las mafias. Los más perjudicados son los ciudadanos europeos y, por supuesto, quienes mueren ahogados. Está con nosotros el inspector de policía y portavoz de UFP, Unión Federal de Policía, José María Benito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gran tragedia la ocurrida en Italia. No es la primera vez que sucede. Muchas veces detrás de estos viajes hay mafias organizadas. ¿Cuál es su modus operandi? Muchas veces no, casi siempre, por no decir siempre, ¿no? Y su modus operandi pues es el de costumbre, ¿no? Es decir, reclutan a la gente en los países de los que vienen. En este caso, fijaros, hablabais de Argelia, hablabais de Turquía. Es verdad que venían de Turquía, pero su viaje inicial lo hacen en Afganistán. Es decir, una larga travesía desde Afganistán hasta Turquía y luego desde Turquía en una embarcación, que en muchas ocasiones es un desastre de embarcación, como se ha podido comprobar en este caso, que en un golpe de mar la hunde, intentar llegar hasta las costas italianas, ¿no? El modus operandi, insisto, es reclutar a esa gente en estos países, gente que, al final no está perseguida, como decíais, políticamente, sino que las condiciones de vida en las que están no son las más adecuadas y que la familia decide que uno de ellos venga a países del Mediterráneo, países europeos, con la intención de intentar ganar dinero y ese dinero, por poco dinero que sea, pues pueda resultar beneficioso para el resto de la familia que se queda allí, ¿no? José María, buenas tardes. A cambio de este viaje, imagino que piden dinero, ¿no? Piden una gran cantidad de dinero a las personas que van a subir a esta embarcación. Es una cantidad importante que además hipoteca, yo creo que de por vida a la familia que decide mandar a una de esas personas o a una familia entera, si tiene poder adquisitivo para hacerlo. Porque fíjate, hablabais de 5.000 euros, eso puede ser cuando alguien viene de Marruecos, cuando alguien viene de Argelia, pero claro, cuando estamos hablando de un viaje desde Afganistán hasta Turquía y desde Turquía hasta Italia, hasta las costas italianas, estamos hablando de cantidades que se pueden triplicar o incluso cuadruplicar, ¿no? Qué duda cabe que a ellos les merece la pena, ¿no? Están en la más absoluta de las miserias, insisto, se hipotecan de por vida. Incluso estas mafias lo que hacen es, parte del dinero que puedan ganar, en el caso de los hombres, quedarse con ello, o adquirir una deuda, en definitiva, con la mafia. O si hablamos de casos de mujeres o de adolescentes, pues ya sabemos a qué las van a dedicar una vez que lleguen a Europa, ¿no? A la prostitución y a actividades similares, ¿no? Adquiriendo, como digo, esa deuda con la organización que van a estar pagando, pues yo diría que casi durante el resto de su vida. Terrible, es terrible, un auténtico drama. ¿Cómo trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para detectar estas mafias? ¿Es complicado?
Es complicado, lo que sucede es que cada vez bueno, pues se pueden detectar con mayor facilidad. En el caso nuestro, en el Estrecho, bueno, pues existe una operación especial para todas aquellas embarcaciones que vienen desde Marruecos. Claro, cuando vienen de otros países más alejados es bastante más complicado. Nosotros tenemos a la UCRIF, que es la unidad central contra las redes de inmigración ilegal y tráfico de personas, que se encarga de este cometido y además lo hace con bastante eficacia. Porque es verdad que aquí hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar la patera que viene con gente que no tiene futuro en su país, Marruecos, Argelia, y que al final se presentan en las Islas Canarias o en Algeciras o en Málaga o en Murcia o cualquier punto de la costa de nuestro país, de este otro tipo de mafias que ya estamos hablando de tráfico de personas. Y aunque, bueno, ambas constituyen un delito, evidentemente no es lo mismo quien puede pagar 500.000 euros por venir o 2.000 por venir de Marruecos a España, que quien hace una travesía más grande e, insisto, ya se convierte en esclavo, en definitiva, de una mafia que le va a tener sometido durante toda su vida, con retirada de pasaporte para que no pueda huir, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez detectadas estas mafias, ¿qué se hace? ¿Cómo se desmantela? ¿No es imposible acabar con ellas definitivamente? Es imposible. Al final quien paga el pato, dicho sea entre comillas, son los propios inmigrantes, ¿no? Los que vienen en las pateras o los que vienen en las barcas, ¿no? No olvidemos que estas mafias no residen en muchos casos ni están en nuestro país, están en los países de origen, con la colaboración, como decíais, de en muchos casos de las autoridades o de parte de las autoridades de esos países, ¿no? Que les permiten salir, que les dan en muchos casos la infraestructura necesaria y por lo tanto, bueno, pues es muy complicado desmantelar las mafias. Aquí lo que hacemos es, en definitiva, primero, dar protección a las personas que localizamos y que vienen a nuestro país en esas condiciones, darles las ayudas necesarias para que puedan subsistir y cuando se pueden detectar, insisto, y en muchos de los casos, bueno, pues son detectados a posteriori, ¿no? Cuando ya están siendo explotados en nuestro país o en otros países de nuestro entorno y, insisto, con esa deuda contraída. De ahí las operaciones que tanto Policía como Guardia Civil hacen constantemente desmantelando este tipo de grupos donde, bueno, pues encuentran a los explotadores en nuestro país, que no dejan de ser una sucursal, ¿no?, de los que están en los países de origen, bueno, pues con los pasaportes retenidos, con las deudas apuntadas, etcétera, etcétera. Pues José María Benito, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos cómo funciona este complicado mundo de las mafias y que está destrozando a tantas vidas y tantas familias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.